En esta parte del programa le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucaravana MX. El hashtag es Conclucaravana MX, porque la caravana de migrantes ha llegado a México. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esta movilización masiva de migrantes centroamericanos sigue su camino hacia Estados Unidos. Ya no podemos hablar de una caravana de migrantes o tampoco de dos caravanas, porque se han dispersado durante el recorrido. Ahora se encuentran en diferentes puntos. Son miles de migrantes. Es difícil contabilizar con exactitud cuántos. Son miles, sabemos eso. Hay fuentes consultadas por CNN, como el padre Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante de Guatemala, dice que ha atendido a cerca de 5,000 hondureños y que espera la llegada de muchos más. Y mientras los inmigrantes siguen su camino, el presidente de Estados Unidos sigue su ofensiva por Twitter. Donald Trump insiste en que se impida la llegada de los migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Amenazó incluso con cerrarla y enviar a los militares, militarizarla, ¿no? Trump también está sacando rentabilidad electoral de esta migración masiva a pocos días de las elecciones de medio término o intermedias. Según él, el Partido Demócrata está dirigiendo lo que a su juicio es un ataque de Guatemala, Honduras y El Salvador contra Estados Unidos. Eso, bueno, eso dice Trump, ¿no? El presidente estadounidense también pidió a México mayor firmeza. México entonces envió efectivos antidisturbios a la frontera con Guatemala. Una nota recibida con satisfacción por el gobierno de Trump. El gobierno mexicano también anunció que ya empezó a recibir solicitudes de refugio y además pidieron ayuda a la ONU. Claro que sí. Vamos con Michelle Mendoza. Ella está, no sé, es más, ya no sé si está en Tecumán, en Guatemala, en frontera con en Ciudad Hidalgo, ahí en Chiapas, pero sé que estás muy cerca de la frontera mexicana, eso sí lo tengo seguro. Michelle, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Así es, estoy a tan solo 20 minutos de llegar al que se podría decir es el segundo destino de estos migrantes hondureños, porque durante todo este tiempo estas personas han atravesado 6 departamentos de Guatemala. Voy a iniciar con Chiquimula, Zacapa, El Progreso, la ciudad de Guatemala, Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, y ahora que estamos muy cerca de esta frontera con tu país, y estas personas están a punto de tocar la puerta de México para buscar continuar con este trayecto. A lo largo de este camino me he enfrentado con varias situaciones, Fernando, porque es un trayecto que debería de 4 horas. Sin embargo, me ha llevado más de 7 horas llegar hasta esta frontera por las condiciones en las que se encuentran las carreteras de Guatemala. Pero los hondureños lo que han hecho es subirse a algunos vehículos para tratar de llegar lo más rápido posible hacia la frontera. Y eso es lo que me lleva a decir que después de lo que yo he visto en este trayecto y lo que me han comunicado mis fuentes, que en las primeras horas de esta noche los hondureños van a tocar la puerta de México para tratar de llegar hacia Estados Unidos y cumplir con este sueño americano. ¿Qué te puedo decir yo? Durante el trayecto he visto a niños sumamente cansados, también las madres que sostienen a sus niños con tal de que ellos no caminen. En fin, en esta parte de la región en la que yo me encuentro, que es el suroccidente de Guatemala, no solo es el calor, sino la humedad. Pero ahora que estamos enfrentando condiciones completamente difíciles del clima, no ha cesado de llover en las últimas horas, Fernando. Así es que este es otro punto que tiene preocupadas a las autoridades, sobre todo por el río Suchiate, que se encuentra contiguo a la frontera que está en Tecunumán, porque hay muchas personas que están tratando de cruzar hacia México con tal de continuar este camino de una travesía bastante importante, Fernando. Michelle, claro que sí. Bueno, por lo pronto, preguntarte entonces, el paso por Guatemala, ¿en qué condiciones lo hicieron los hondureños? ¿A qué me refiero? México ha dicho que se va a pegar obviamente a sus normas migratorias, ¿no? A sus regulaciones migratorias. Lo mismo se había dicho en Guatemala. La realidad es que, ya lo decía una de las fuentes a CNN, han atendido cerca de 5,000. Esto quiere decir que no muchos han sido detenidos, deportados, regresados, como se solicitó, ¿no? ¿En qué condición atravesaron Guatemala para que lo pueda entender nuestra audiencia? Con tantas amenazas por parte de Donald Trump de dejar de dar ayuda, de que tienen que ser detenidos,
con declaraciones que hablan de aplicar precisamente las regulaciones migratorias de cada país. Uno piensa, si entro sin una visa, me detienen, me deportan, me regresan. Esto no ha sido así. ¿Bajo qué condición atraviesan entonces? Te quiero dar un ejemplo muy claro. A los medios de comunicación se nos dio la información que estas personas saldrían de la ciudad de Guatemala entre las 9 y las 12 del mediodía. Sin embargo, ahí tenemos un problema de... ¿Perdimos la señal, me dicen? Sí, qué pena, perdimos la señal. Bueno, me tengo que despedir entonces forzosamente de Michelle Mendoza porque se ha caído la señal. Está en la frontera entre Guatemala y México. Ya están... Quiero decirle que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha enviado un comunicado en el que aseguran ya se inició la atención de solicitudes de refugio de la caravana migrante. Es la Secretaría de Relaciones Exteriores, le repito, de México, en un comunicado conjunto. Ya inició la atención a los migrantes hondureños solicitantes de refugio en la frontera sur. Es muy importante entender esto, del refugio, porque tiene otras características y también tiempos. ¿A qué me refiero en tiempos? En días de poder permanecer dentro del territorio mexicano y si esos días les alcanzan para poder llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Esto sin violar ninguna regulación migratoria en México, ¿no? A pesar de los pesares y de la molestia que pueda provocar para el gobierno del presidente Donald Trump. Pero esto estaría de acuerdo a las regulaciones migratorias mexicanas. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado para hablar acerca de este tema. Le doy la bienvenida a Pedro Barquero, es director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés en San Pedro Sula. Gracias por estar aquí, Pedro, muy amable. Gracias, Fernando, un gusto estar contigo. Al contrario, un placer que nos acompañe. Pedro, aquí han venido acusaciones de muchas partes, pero tendremos que atender la del origen, porque sería algo sumamente inhumano, peligroso y, me atrevo a decirlo, estoy seguro que la legislación así lo cataloga, delincuencial. El que esto haya sido un movimiento políticamente motivado que ha llevado a estos migrantes, miles de ellos, a hacer este recorrido con la intención de desestabilizar al país y de causar conflictos diplomáticos internacionales, ¿no? Y al gobierno, obviamente, Juan Orlando Hernández, del presidente. Ustedes, dentro del país y como director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ¿lo ven así? Pedro, para ustedes es efectivamente nada más y nada menos que un movimiento político. Mira, la verdad es que no hay forma de probar eso hasta el momento. Independientemente de que sea o no sea cierto, el hecho que sí es cierto es que tenemos una enorme cantidad de compatriotas que, dado que no encuentran las oportunidades de trabajo, tienen que cruzar la frontera para buscar esas oportunidades. Y eso obviamente nos hace llamar a la reflexión y nos hace preocuparnos en el sentido de que ¿qué tenemos que hacer en nuestro país para asegurarnos que las personas puedan encontrar las oportunidades aquí mismo y que no sientan que sus oportunidades están cruzando una frontera de manera ilegal? Para eso nosotros tenemos una propuesta de 3 pilares, que son los 3 pilares que nosotros consideramos que Honduras tiene que implementar para poder desarrollarse económica y socialmente. Y en resumen son, número 1, el fortalecimiento del Estado de Derecho; número 2, tener una política tributaria competitiva; y número 3, trabajar en la simplificación administrativa. Estos 3 pilares son los que debemos trabajar para poder ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestros compatriotas y que no sientan que una forma de solucionar sus problemas de alimentación, de trabajo, de subsistencia, de salud, sea saliendo de las fronteras de nuestra patria. Voy a ponerlo desde otra perspectiva. Supongamos, Pedro, que se cumple con estas necesidades de oportunidad, de crecimiento, y todo lo que me has planteado y lo que muchos hondureños demandan. Supongamos que se encuentran tales. Supongamos que se tiene acceso a la educación, que los índices de pobreza no son los que se registran ahora. Es decir, que todo es mucho más aceptable en ese sentido. ¿Tú crees que una convocatoria política, de ser cierta, ¿no?, una convocatoria política para hacer esta caravana hubiera tenido el efecto que estamos viendo hoy, o no hace falta convocar mucho?
No, definitivamente que no. Si nosotros pudiéramos tener unas condiciones diferentes en el país, una convocatoria fuera o no fuera política no hubiera tenido muchos resultados. Si tú te vas a otros países, Costa Rica, por ejemplo, y algún movimiento político hace un llamado para que los ticos se vayan a Estados Unidos, probablemente ni siquiera 10 ticos lleguen a la frontera de Costa Rica con Nicaragua. El punto es que tenemos que reconocer que tenemos un problema como país y al reconocer ese problema nos podemos entonces poner a trabajar en resolver ese problema. El problema es que tenemos elevados niveles de pobreza y muy pocas oportunidades para el pueblo hondureño. Independientemente de quién esté detrás de esto o cuál sea la intención detrás de eso, tenemos una población que no hemos atendido como país de manera adecuada y sienten que su única solución es buscar mejores oportunidades fuera de la frontera. Y eso es lamentable. Como hondureños tenemos que recapacitar y tenemos que trabajar fuertemente para cambiar esa realidad que está hoy en día haciendo que estos compatriotas se vayan fuera de nuestro país, independientemente de si hay alguien organizando esto o no. Ahora, importante lo que me estás diciendo, Pedro, en este sentido, y te lo decía yo al inicio de la entrevista, de ser cierto esto, y digo de ser cierto porque no he visto un proceso legal en contra de personas señaladas como las responsables de motivar políticamente esto. Hay solamente una detención. Esa detención se da en Guatemala y es otra historia, pero se apunta directamente contra la estructura del Partido Libre. Ayer estuvo aquí el expresidente Zelaya. Sin embargo, esto implicaría una cantidad de crímenes o de delitos importantísimos. ¿A qué atribuyes tú que el gobierno de Juan Orlando Hernández solamente tenga retórica y no contundencia? ¿A qué me refiero? A las acciones legales para proceder en contra de aquellos que hicieron que ocurriera esto, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niños, ancianos. ¿Por qué solo la retórica? Si se tiene la prueba tan contundente, si se es tan frontal para decirlo, ¿por qué no se procede legalmente? ¿Por qué todo se queda en un plano de declaraciones? ¿A qué atribuyes tú esto? Mira, la verdad no tengo idea por qué no se procede y te soy honesto, para nosotros es irrelevante si se procede o no se procede, porque nosotros, más que proceder en contra de las personas, lo que queremos es trabajar en la solución de la raíz del problema. Tú no vas a ganar nada si tú procesas a estas personas y los metes presos. Obviamente, si violaron la ley, pues hay que hacerlo, pero no vas a solucionar el problema con eso. Con eso vas a estar nada más tratando de controlar a las personas que lo están organizando, pero no estarías eliminando la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de oportunidades y en eso es que tenemos que trabajar. Todos los hondureños, el gobierno, sociedad civil, el pueblo en general, nosotros como sector empresarial, tenemos que enfocarnos en resolver el problema de raíz y eso es la falta de oportunidades. Si nosotros podemos fortalecer nuestro Estado de Derecho, hacer un combate frontal a la corrupción y la impunidad, fortalecer las instituciones, hacer que las leyes se cumplan, trabajar con un presupuesto general de la República que sea utilizado como una verdadera herramienta para el desarrollo económico y social y trabajar en la simplificación administrativa para no hacerle los trámites tan engorrosos a los inversionistas, vamos a poder estimular la economía de una forma tal que se van a generar los empleos para darle oportunidades a estas personas que hoy por hoy las quieren buscar en otros lugares. Y reducir los límites, los índices de extrema pobreza y de pobreza en el país. Correcto. Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés en San Pedro Sula. Mil gracias por haber aceptado la invitación y haberme acompañado. Pedro, muy amable. Gracias a ti, Fernando, fue un gusto. Gracias, muy amable. Y antes de ir al siguiente tema, quiero decirle a usted en casa y allá en Honduras al presidente Juan Orlando Hernández, sigo haciéndole la invitación, insisto. Le voy a adelantar una pregunta para que sepa con qué voy a empezar, por si tiene alguna duda. Si se tienen las pruebas de lo que ustedes han dicho, de que esto fue políticamente motivado, poniendo en riesgo la vida de hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿por qué no se procede legalmente? ¿Por qué no se ha llevado esto al ámbito judicial? ¿Por qué no se lleva ante las autoridades a los responsables que ustedes acusan y señalan? Si se tienen los elementos, presidente, ¿por qué no se ha procedido legalmente? ¿O cuándo se hará? Porque aquí lo que está en riesgo es la vida de miles de seres humanos. Esa es la primera pregunta, presidente Juan Orlando Hernández. Se la adelanto para que la piense y a ver si me la responde aquí en el programa. Y si no es usted, el ministro del Interior. Y si no, el secretario de Gobierno. Y si no, el presidente del partido. Alguien del gobierno hondureño que responda esa pregunta aquí. Hago una pausa, ya regreso.